estamos hablando ya, y lo vemos ahora más que nunca, sobre la importancia que tiene la zona marino-costera en el desarrollo del país, y además de las condiciones de pobreza que se encuentra el 70% de los habitantes peruanos en el 54.23%, además de las actividades económicas y productivas que existen a lo largo de su litoral. La siguiente. Hemos tenido varias opiniones recibidas en la 11ª sesión ordinaria el día 6 de diciembre. Se sustentó este proyecto de ley y tenemos opiniones favorables de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, opinión favorable con ciertas recomendaciones, del Ministerio de Comercio Exterior, favorable, de la Federación Deportiva Nacional, favorable, Autoridad Portuaria Nacional, favorable con observación, del Ministerio del Ambiente también favorable con observaciones, y del Fondo Nacional del Ambiente una opinión favorable con recomendaciones. La siguiente. Esta ley lo que pretende es regular la gestión sostenible e integrada de las zonas marino-costeras del litoral peruano a partir del establecimiento de mecanismos de coordinación y articulación entre los actores en el marco de lo que es la gobernanza y sostenibilidad de las zonas costeras, con énfasis en las que cuentan con ecosistemas frágiles, con potencial turístico, infraestructura pública y viviendas de alto riesgo, como hemos visto, que se articula muy bien con el tema de otra iniciativa legislativa que tiene que ver con el tema de erosión, y con una propuesta de ordenamiento territorial de las zonas costeras y el plan espacial marino. La siguiente. En esta perspectiva, la finalidad es lograr la gestión sostenible e integrada de las zonas costeras para asegurar su integridad y adecuada conservación y protección ante el deterioro ambiental, la saturación, la sobreexplotación, contaminación, erosión costera, acidificación marina y los conflictos sociales, sean por causas humanas, naturales o climáticas. Como bien hemos visto en los grupos anteriores temáticos, está cada vez más establecido que hay un riesgo climático sobre las zonas costeras y los procesos de acidificación de las zonas. La siguiente. Ahí tienen ustedes la relación de los principios, que también lo hemos visto, la anterior. Uno de ellos tiene que ver con el tema de vigilancia y monitoreo participativo, la concurrencia y sobre todo la gestión participativa. ¿Cuál sería el órgano rector de la gestión sostenible e integrada de las zonas costeras? Obviamente el Ministerio del Ambiente, por ser quien define las políticas ambientales a nivel nacional y a quien le corresponde aprobar las normas e instrumentos respectivos conforme a los dispositivos de esta ley y aquellas que resulten aplicables. ¿Y por qué una norma así? Porque consideramos que una de las estrategias de la siguiente es el turismo sostenible de las zonas costeras, a partir de la promoción que el propio MINCETUR pueda desarrollar y mejorar a partir de programas de aprovechamiento turístico sostenible en las playas que cuentan con este potencial. Y a partir del proceso de ordenamiento del territorio en la jurisdicción territorial de la zona marino-costera, ¿no? Que involucra el presupuesto participativo por resultados, los programas presupuestales ambientales ya existentes. No se trata de crear un nuevo fondo, sino en función del marco financiero y estructural que existe de la gestión, articularlos y hacer que esto se cumpla, implementar procesos de ordenamiento regional de acuerdo a lo que la propia norma indica, y donde se articule la zona marino-costera y los planes espaciales marinos para evitar los conflictos de usos en los ecosistemas. La siguiente. Planteamos además un fondo de recuperación, remediación y compensación que se administraría por el Fondo Nacional del Ambiente en el marco de las funciones que es, siendo este el receptor y administrador de las contribuciones no reembolsables y que pueden provenir del canon aduanero, de donaciones, pago por rendimientos en zonas costeras, pago por rendimientos al agua que se derivan a las zonas costeras, mecanismos de pago por servicios, fondos regionales, etc. Y que además se articule a los programas de remediación y de compensación que pueden haber señalados en el párrafo precedentes. La siguiente. Además, para poder monitorear el mejor desempeño de esta zona marino-costera, encargar al Ministerio del Ambiente, en el marco de sus funciones,
la creación de este observatorio de gestión sostenible e integral de las zonas costeras, que es responsable de monitorear y evaluar la gestión sostenible de estas áreas, así como el cumplimiento de las funciones de esta organización. Es presidido por el presidente de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República e integrado por investigadores, expertos de reconocida trayectoria y materia. El propósito es poder articular lo que actualmente está totalmente desarticulado. Lo estamos haciendo con éxito en el Observatorio de Riesgos y Cambio Climático. Se están dando intervenciones integrales e integrales. Finalmente, esta presente ley no forma parte del texto dispositivo, puede ser modificado por la resolución ministerial para agregar nuevos términos al rosario. Las disposiciones complementarias transitorias tienen que ver con encargar al Ministerio del Ambiente la siguiente: en el marco de sus funciones, la conformación de este Consejo Técnico de Gestión Sostenible de las Zonas Costeras, y la conformación se realizaría en el plazo de los 30 días siguientes. ¿Quién lo integraría? Ya que ha habido algunas observaciones que les hemos tomado y agradeciendo los aportes de los congresistas. Es presidido por el Ministerio del Ambiente, integrado por el Ministerio de la Producción a través del IMARPE, que asume la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Agricultura, los sectores respectivos, CONFIEP, también instituciones privadas, gobiernos regionales, CEPLAN, etc. Así como un representante como dos representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en zonas costeras, un representante de redes nacionales especializadas en temas ambientales, organizaciones deportivas, pescadores artesanales en calidad de vocales y organizaciones o entidades que consideren invitar. Los acuerdos se adoptarían por mayoría simple, siempre que no sea menor del 50% integral. Las funciones principales son, en el plazo de 180 días contados a partir de la presente ley, de la vigencia, debe elaborar su propia evaluación y aprobación por el Ministerio del Ambiente, salvo lo dispuesto en el literal C, la propuesta de delimitación de las zonas costeras, política pública para la gestión integrada de estas mismas áreas, estrategia y plan de acción nacional, y la creación de la Autoridad Marino Costera encargada de regular las competencias. También los mecanismos financieros para la sostenibilidad en el marco de lo que dice el propio presupuesto nacional y en función de la implementación de como políticas públicas, y la estrategia para la creación e instalación descentralizada de grupos técnicos regionales de gestión sostenible e integrada. Esto tomando en consideración lo que ya señala el Sistema Nacional de Gestión Ambiental de nuestro país, como parte de cada autoridad ambiental, donde reconoce la creación de los grupos técnicos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental de manera descentralizada. El plazo para la creación de este observatorio está siendo propuesta a partir de los 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ley, en coherencia con lo que establece el artículo 8. La disposición complementaria para la derogatoria única es la que se señala derogando, modificando alguna norma que se oponga a la presente ley y se adjuntan algunos glosarios de términos. Estos en general, yo quiero agradecer muchísimo los aportes de los congresistas y las propuestas que evidentemente también pueden ser tomadas en consideración para mejorar la calidad de este predicado. Congresista Vergara y luego congresista Seba.